Me toca hablar de fibrilación auricular y cáncer. Vamos a empezar por la epidemiología y generalidades, la fisiopatología, las complicaciones, el pronóstico y el tratamiento. Esta relación de cáncer con fibrilación auricular es una relación muy compleja que tiene varios ángulos. Usualmente es como una espada que tiene dos puntas, donde tanto el cáncer produce fibrilación auricular como la fibrilación auricular es un marcador de cáncer. Y aparte de esto, los tratamientos que usamos para el cáncer también pueden desencadenar fibrilación auricular. Como ustedes verán acá, la primera parte que se empieza es que los pacientes que tienen cáncer, de acuerdo a esta gran cohorte coreana, donde tenemos 816.811 pacientes que se aparearon con 1 a 2 con controles, se encontró que el hecho de tener cáncer le daba a uno 63% más probabilidades de presentar una fibrilación auricular. Pero también uno puede sospechar qué tipo de cáncer es dependiendo de esto, ya que aquellos pacientes que tienen un mieloma múltiple, por ejemplo, tienen hasta 3.34 veces más probabilidades de tener fibrilación auricular que un paciente que no lo tiene. Los de esófago, la leucemia, los del sistema nervioso central y los del pulmón frecuentemente se acompañan de fibrilación auricular. Entonces, esto es una relación muy frecuente, pero no solamente eso. Cada vez que nosotros veamos un paciente que está aparentemente sano y le empieza una fibrilación auricular, debemos buscarle un riesgo de cáncer. Y aparte de eso, debemos ver si el paciente llega a sangrar, más rápidamente empezárselo a buscar, ya que una presentación de fibrilación auricular puede tener hasta un 26% más probabilidades de que ese paciente vaya a tener un cáncer escondido. Entonces, cuando ya vamos a ver los pacientes que tienen fibrilación auricular y aparte de eso están en tratamiento del cáncer, la frecuencia de presentación fibrilación auricular va entre el 2 al 16%, se va a presentar mucho más en aquellos pacientes que tienen algún tipo de predisposición, los pacientes que son mayores de 65 años, tienen enfermedad cardiovascular previa, son hipertensos, son diabéticos, están en sobrepeso y esta fibrilación auricular puede ser paroxística o puede ser permanente. Usualmente se presenta en los primeros 6 meses con casi un 70-80% los 3 primeros meses de inicio del tratamiento del cáncer. Posterior a eso, baja la frecuencia. Pero también durante la cirugía es muy frecuente que se presente fibrilación auricular, sobre todo si es una cirugía para carcinoma de pulmón, mientras que las cirugías intraabdominales, como los del carcinoma del colon, llegan a una frecuencia entre el 4 al 5%. En radioterapia también, principalmente si vamos a hacer radioterapia de un carcinoma escamoso del esófago, pero también tenemos que pensar que aquellos medicamentos que usamos para el dolor, como los opiáceos o los pacientes que tienen, por ejemplo, uso de antiinflamatorios no esteroideos, pueden aumentar el riesgo de hacer fibrilación auricular, así como los tratamientos directos para el cáncer, tanto la quimio como la inmunoterapia. Ya sabemos, por ejemplo, que aquellos que todos son los agentes alquilantes, los que tienen cisplatina, citrofosfamida, pero principalmente los que reciben ibrutilide, que tienen hasta una tasa de presentación de fibrilación auricular de un 30-35%, o los pacientes que han recibido doxorubicina. Como ustedes ven acá, hay múltiples medicamentos que pueden presentarse y pueden presentar como complicación una fibrilación auricular. ¿Cómo la fisiopatología? La fisiopatología es muy compleja. ¿Es por qué? Porque principalmente se comparten los mismos factores de riesgo tanto para el cáncer como para la fibrilación auricular. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Que los pacientes son más ancianos, que tienen enfermedad cardiovascular y comorbilidades metabólicas como la diabetes, el síndrome metabólico, tener hiperlipidemia, los pacientes son sometidos a cirugías extensas, sobre todo torácicas. El cáncer mismo, cuando invade el pulmón o cuando invade el pericardio, invade el corazón, puede producir la fibrilación auricular. Y tenemos que los tratamientos anticáncer, como ya vimos, pueden producir fibrilación auricular, pero esto se basa en que las dos enfermedades van a tener inflamación, hipoxia, van a tener un imbalance de los péptidos natriuréticos y puede ser una manifestación paraneoplásica. Entonces, la fisiopatología es compleja y va hacia ambos lados. Pero cuando uno tiene un paciente con cáncer y presenta fibrilación auricular,
vamos a tener unas cosas muy importantes. Hay que pensar que tiene un riesgo de tromboembolismo sistémico multiplicado por 2 en comparación con el paciente que tiene el mismo CHA2-VASc, pero que no tiene cáncer. El riesgo de insuficiencia cardíaca se le multiplica por 6. Los eventos cerebrovasculares isquémicos tienen un riesgo variable. La mortalidad por toda causa se aumenta en un 90%. Y dependiendo del tipo de cáncer, los pacientes van a tener muchísimo mayor riesgo de sangrado. Acá vemos entonces cómo vamos a manejar esta fibrilación auricular. Hacemos exactamente lo mismo que las vías de fibrilación auricular sin cáncer. Vamos a hacer el ABC. A, el de anticoagulación para evitar el embolismo cerebral y sistémico. B, el control de la frecuencia y el ritmo para tener un buen control de los síntomas más que cualquier otra cosa. Y el C, para un control de las comorbilidades y control de los factores de riesgo cardiovascular para que el paciente pueda tener una mejor sobrevida. Cuando evaluamos un paciente con el fin de anticoagularlo, este paciente se debe evaluar no solamente con las escalas tradicionales del CHA2-VASc y con las escalas del Haslet, sino que se está proponiendo este nuevo esquema. Este nuevo esquema se llama el TBIP. Primero, evaluar el riesgo tromboembólico. Entonces debemos evaluar mediante el CHA2-VASc score, así no esté comprobado completamente que es útil en cáncer, el riesgo de hacer una embolización sistémica por la fibrilación auricular. Vamos a usar el puntaje de Corana, que es específicamente para cáncer y sobre todo para embolismo sistémico o embolismo venoso, y hay que evaluarle el sangrado, el riesgo de sangrado a estos pacientes. Si el paciente tiene menos de 50.000 plaquetas, tiene un riesgo de sangrado muy elevado. Aquellos pacientes que tienen un cáncer gastrointestinal o genitourinario que no se ha resecado, prácticamente tienen una contraindicación relativa para anticoagularlos, o si uno lo tiene que anticoagular, lo anticoagula con enoxaparina, así no se haya demostrado que sirva para fibrilación auricular. Hay que ver que no tenga comorbilidades gastrointestinales o que no tenga toxicidad. Las lesiones intracraneanas, los neoplasmas intracraneanos tienen altísimo riesgo de sangrado si el paciente ha tenido un sangrado mayor reciente o si tiene una enfermedad renal crónica. Y hacerle todos los puntajes de sangrado como el Haslet o el hemorrhage. Luego hay que ver cuáles son las interacciones medicamentosas. Aquellas interacciones medicamentosas tienen que ver con las terapias de soporte, como los antiinflamatorios o con los agentes anticancerosos. Aunque con los NOACs tienen mucha cantidad de interacciones, en el papel no hay ninguna contraindicación directa para dárselos al paciente. También hay que ver qué quiere el paciente y cuáles son sus preferencias. Cuando vamos a ver unos patrones específicos para anticoagular, hay que definir si el paciente tiene una fibrilación auricular asociada a una estenosis mitral severa o una válvula protésica que requiere anticoagulantes tales como la warfarina. Hay que ver si el paciente tiene un riesgo tromboembólico muy bajo o si tiene lesiones intracraneanas recientes o si ha tenido un sangrado mayor que no se anticoagula. Y los otros, como ya les dije, si tienen las plaquetas bajas o un cáncer genitourinario o gastrointestinal que pueda sangrar, que no se ha resecado, hay que darle mejor enoxaparina. Acá, como ven, en las últimas guías sale que el CHA2-VASc score, a diferencia de los otros, clase 1 es cuando está mayor de 2 en hombres y mayor de 3 en las mujeres. Hay que anticoagular un poquito más tarde, aunque si el paciente está muy estable, es muy joven, se puede anticoagular 1 en hombres y 2 en mujeres, con una recomendación clase 2A. Si el riesgo de sangrado es muy alto, no se anticoagula. ¿Qué tipo de anticoagulante? Pues en general los NOAC, a menos de que tengan una contraindicación como una prótesis mecánica o el paciente tenga una estenosis mitral severa. Si el paciente no puede recibir un NOAC, debe recibir heparinas de bajo peso molecular. Y luego hay que medirles el riesgo de sangrado y embolización cada 3 meses. El buen control de síntomas, exactamente lo mismo que se hace en todas las fibrilaciones auriculares. Se debe mantener una frecuencia cardíaca más o menos entre 110 latidos por minuto. Hay que ver que no tenga síntomas, que es lo único importante, que normalmente para control de frecuencia cardíaca nosotros usamos betabloqueadores y muchas veces está indicado verapamil o diltiazem. En estos pacientes hay que evitar
los calcio antagonistas no dihidropiridínicos, como el verapamil o el diltiazem, porque si tienen muchísimas interacciones medicamentosas y el paciente puede tener complicaciones con los antineoplásicos. Una vez que el paciente esté más estable, si nosotros con la control de la frecuencia cardíaca no somos capaces de controlar los síntomas, el paciente tiene indicaciones de que lo revirtamos a ritmo sinusal. Puede ser mediante cardioversión eléctrica, mediante cardioversión medicamentosa, o puede estar aprobada aún la ablación si es un paciente joven que está en buen estado de salud. Hay que ver acá que podemos usar los diferentes medicamentos para mantenerlo en ritmo sinusal, dependiendo de que si el paciente tiene enfermedad estructural cardíaca o no enfermedad estructural cardíaca, pero pues en términos generales a esto hay que cuidarle claramente las interacciones medicamentosas. La tercera parte es que no todos los pacientes se van a morir de cáncer. Ahora se sabe que el 50% de los pacientes que tienen cáncer van a estar vivos a los 5 años, 50 o más por ciento. Entonces, este paciente no hay que descuidarlo, hay que manejarle todas las comorbilidades, hay que controlarle la presión arterial, hay que hacer que haga actividad física, la rehabilitación cardíaca. Los pacientes oncológicos han demostrado disminuir la mortalidad, hay que mejorarles las apneas del sueño, el control del alcohol en forma adecuada, controlarle la dislipidemia, que no fumen, ver que el peso esté adecuado y que la glicemia no se le suba, porque solamente el hecho de tener una neoplasia lo pone en riesgo de tener una enfermedad metabólica. Entonces, en conclusión, es una presentación frecuente y compleja, que es una espada de dos filos, que esta presentación tiene una fisiopatología multifactorial, que tiene implicaciones diagnósticas y pronósticas, y que el tratamiento es complejo y requiere una reevaluación cada 3 meses y enviarlo a cardio-oncología. Muchas gracias por su atención.